Hola, en el vídeo de hoy hablaremos sobre el compañero y las leyes universales. Esta situación o este tema de las leyes universales ya se ha tocado en este canal, pero quizás vamos a aprovechar una serie de leyes universales que vienen como anillo al dedo al trabajo constitutivo de segundo grado del compañero. Las leyes universales pueden ser tratadas de manera comprensiva, pero desde el mundo profano, y quizás cuestan más. Desde el mundo masónico, en los que el nuevo iniciado, es recogido como aprendiz por el segundo vigilante y a través de la progresión masónica llega al estadio del segundo grado, es decir, del primer vigilante, hay una serie de leyes universales que, insisto, vienen como anillo al dedo a la función, a la reflexión del compañero masón. Hay que enfocar las leyes universales en 3 puntos: la ley de la armonía, la ley de la correspondencia y la ley de la evolución. Como sabéis y como se os ha dicho, desde el primer momento la función del compañero es precisamente la del trabajo. Esto es puntual, necesario, y aquí no hay ningún tema que pueda alejaros de este tema. La ley de la armonía es verdaderamente la mejor que puede apreciarse en el conocimiento del compañero. La ley de la armonía significa, primeramente, acostumbrarse a respetar al prójimo, es decir, las ideas del prójimo tienen que ser respetadas como las de uno mismo, porque tiene que haber armonía entre los hombres, entre las mujeres, entre hombres y mujeres, entre todo el mundo, porque si existe armonía existe comprensión, y si existe comprensión podremos escuchar al prójimo y él nos escuchará a nosotros. Esto es armonía, y al mismo tiempo la comprensión evita la destrucción. Hay que escuchar, no sencillamente dejar que hable el otro y después decir lo tuyo. Hay que ponerse en el punto de vista del compañero, del amigo, de la persona con que estamos hablando. Y esta situación no solo tenerla en el templo, sino en nuestra vida. Parece que no, pero esta ley de la armonía va muy bien fundamentada para las reflexiones iniciales del compañero. Después tenemos la ley de la correspondencia. Toda situación es un aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que tenemos que, acostumbrados como se nos tiene desde el primer grado, que hay que ver, observar y callar y tomar nota en situación de aprendiz, esto nos infunde, nos da un conocimiento, porque estamos viendo las cosas como van, es decir, cómo se comporta un rito, cómo se comportan los hermanos dentro del rito, y de alguna manera esto es una escuela de la vida. Toda circunstancia engendra todo lo que puede hacer uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tenemos que acostumbrar a pensar por nosotros mismos, a actuar, porque como compañeros ya se nos dice que tenemos que hacer los viajes, tenemos que ir a otras logias, tenemos que activar nuestra función de aprendizaje ya a un nivel superior al que teníamos en primer grado. Y lógicamente solo esto es lo necesario para poder comprender que nuestras acciones siempre se verán compensadas por nuestro trabajo. Porque claro, cuando hay progresión masónica debido al estudio, debido a entenderlo a veces lo que se nos dice, a entrar en el símbolo, no hacemos otra cosa que lo que dice la ley de la correspondencia, que solo sucede lo que tiene que suceder. Y es cierto, en la vida todo funciona de esta manera. Después tenemos la tercera ley, que aquí termina la función inicial del vídeo de hoy, que es la ley de la evolución. Y la ley de la evolución nos dice
que solo la experiencia permite conocer la verdad? Evidentemente que sí. ¿La experiencia cuál es la de un compañero? La experiencia de un compañero es seguir las normas que se le dan, que le da el primer vigilante. La experiencia es lo que recoge, porque evidentemente en logia tiene ya que empezar a pensar, a coger experiencia para pedir la palabra como se ha dicho en otros vídeos, pero saberlo hacer con una manera contextual, de una manera elegante, de una manera de poder hablar y ser escuchado. No pedir la palabra y entonces empezar a pensar. No, primero se tiene que pensar y luego, evidentemente, hablar. Y entonces venimos a una situación muy interesante. Cuando se les da a los compañeros clase por parte del primer vigilante, por parte de los maestros, siempre tenemos que ver que nosotros estamos dando ejemplo. Los mismos compañeros tienen que ser un ejemplo de limpieza, de trabajo, de respeto versus al aprendiz. ¿Por qué? Pues porque el aprendiz también se fija y generalmente, en principio, se fija más también en el compañero. Este compañero que antes estaba en las columnas del norte con ellos. Por lo tanto, hay que trabajar. Tenemos que trabajar todo. Se ha hablado en otros vídeos en este canal del facta non verba, es decir, hechos y no palabras. Y estos hechos y no palabras vienen siempre transmitidos por el trabajo. Dar ejemplo. Yo puedo explicar cómo nos tenemos que comportar en logia y en la vida profana, para ser ciudadanos del mundo, para estar en sociedad, para estar en la ciudad, y después yo comportarme mal y que mis hermanos, los compañeros o los aprendices vean que yo no cumplo lo que estoy enseñando en logia. En logia los masones sencillamente nos aprendemos de la vida, miramos de aprender de otra manera. No somos profanos en este caso, sino que somos iniciados. Hemos nacido. ¿Esto qué quiere decir? Que tomamos todo de otra manera. Nos tomamos todo desde otros principios. Nos tomamos todos desde el principio de la armonía, de la correspondencia y de la evolución. En suma, del trabajo. Aprender a transitar por la vida, es decir, de alguna manera, convertir a veces la ignorancia, combatirla por medio de la sabiduría, que no quiere decir tener varias carreras o dominar varios idiomas, sino comportarse, estudiar y mirar de hacerlo mejor. Simplemente con esto ya empezamos a tener sabiduría. Dar a la iniciación lo que siempre, o la importancia que siempre le tenemos que dar. ¿Por qué? Pues porque la iniciación, en principio, si nos fijamos, si hacemos una mirada retrospectiva, nos enseña a pensar. A veces en la vida profana actuamos, nos levantamos, almorzamos, vamos al trabajo, salimos, comemos al mediodía, después cuando finalizamos el trabajo nos vamos al cine o tenemos una relación con nuestros iguales, es decir, con sociedad en la que estamos inmersos, no nos damos cuenta, llega la hora de cenar, quizás vamos de fiesta o nos vamos al cine, llegamos a casa y nos metemos en la cama. Y quizás en todo el día no hemos pensado. Quizás esto sería el momento de ponerle coto, es decir, de pensar, de actuar. Esta es una de las reflexiones que tenemos que tener en cuenta. Las leyes universales aparecen en escena y no nos hemos dado cuenta. Y después, evidentemente, podemos leer las leyes universales y quizás entenderemos que la masonería no hace más que aplicar estas leyes universales. Nos enseña a aplicarlas bien. Hoy creo que la reflexión era esta, es tocar estas tres leyes universales, es decir, la ley de la armonía, la de la correspondencia y de la evolución, para reflexionar en el trabajo del compañero. No lo olvidéis, son cimiento, ciencia.
Espero que este vídeo os haya gustado y recordad, todo está por hacer y todo es posible. Gracias por ver este vídeo.